La ansiedad es una emoción que se da en casos extremos donde la persona se siente afligida y o angustiada. Para diagnosticar el trastorno de ansiedad, la persona debe tener una respuesta extrema ante una situación, no puede controlar su reacción y altera su forma de vida gracias a este sentimiento y a esta emoción. La ansiedad en el deporte. En el contexto deportivo, un resultado obtenido y las consecuencias pueden determinar el presente y el futuro como profesionales. Entre estos están los contratos, la valoración social, la continuidad y el autoestima, los cuales generan estados de ansiedad que son pertinentes controlar. Los deportistas pueden sentir cierto grado de nerviosismo que puede aparecer días antes de la competición y que pueden repercutir en los resultados esperados y que afectan en su rendimiento deportivo. En el deporte, se pueden ver situaciones de éxito y de derrota, o viéndolas por otro lado situaciones positivas y negativas, las cuales independientemente de su tipo van a generar en el deportista diferentes cambios en su proceso adaptativo y equilibrador. En la escena deportiva se pueden generar experiencias aversivas, las cuales son experiencias desagradables para el hombre, lo que hace que el deportista esté más propenso a sufrir cuadros de ansiedad. Los casos de ansiedad en el deporte se ven con más frecuencia ya que en este contexto el deportista posee una carga física y neuropsíquica, lo que hace que ciertas situaciones características contribuyan a que un estímulo se convierta en un ansiógeno. Entre estos estímulos se pueden evidenciar cambios en la situación habitual. Estos cambios pueden presentarse como una amenaza, cambios tales como cambios en los planes de alimentación, en los planes de entrenamiento, cambios de lugar. Otro es la información suficiente o errónea. Esto produce un obstáculo en el estado emocional del deportista. Otro es la sobrecarga de canales de procesamiento. Esto quiere decir que el deportista no puede soportar toda la información que le llega, ya que pues tiene que pensar en diferentes aspectos de la competencia, del entrenamiento, de la alimentación y de lo que debe lograr. La importancia del evento. Cuanto más importante sea el evento, más ansiedad se va a generar en el deportista. Y por último, la incertidumbre. La competitividad en el deporte hace que se genere incertidumbre en el deportista frente a los resultados que se espera obtener. Otras situaciones que afectan al deportista son la inminencia del estímulo. La proximidad de la competición puede convertir un cuadro de ansiedad al deportista. Los pensamientos negativos, la inseguridad o la tensión son manifestaciones que se aumentan a medida que se acerca la competición. La falta de habilidad para poder controlar esta situación, no disponer de los recursos suficientes para enfrentarse a una competición suele representar un cuadro de ansiedad en el deportista. La duración de la situación se provoca o por largo tiempo o por muy corto tiempo, dependiendo de los periodos, dependiendo de las concentraciones, y puede ser de una temporada muy intensa o en los periodos de recuperación. Esto igualmente afectará en todos los sentidos al rendimiento del deportista. Y todo esto lleva a una relación con la autoestima, con una percepción de amenaza y de que no tenga los recursos suficientes para enfrentarse a la situación. Entonces hablamos de la ansiedad y rendimiento deportivo. Nos hablaba Williams de 1991 que se considera un estado de ansiedad elevado puede causar reacciones como miedo, enfado, irritabilidad, preocupación o culpabilidad. Que este estado se identifica con una serie de síntomas físicos y psicológicos los cuales estarían síntomas fisiológicos como la aceleración de la tasa cardíaca, incremento de la presión sanguínea, aumento de la tensión muscular, dificultades respiratorias, sudoración, sequedad en la boca. O síntomas psicológicos como en los momentos previos de la competición donde surge la desconfianza, pensamientos negativos, inflexibilidad, preocupación, dificultades de atención, acentuación de conflictos personales, disminución de la capacidad de procesamiento de la información y problemas en la toma de decisiones. Todos los síntomas mencionados anteriormente generan efectos negativos en el rendimiento deportivo y sobre todo en la capacidad de tomar decisiones. Como ha de esperarse, esto tiene influencia en cualquier actividad y sobre todo en las que se tiene poco tiempo para decidir. Claramente, la mayoría de las actividades deportivas se encuentran en estas. Se han realizado algunos estudios para analizar las respuestas fisiológicas relacionadas con la ansiedad. Estas se hicieron midiendo el tiempo de reacción ante los estímulos visuales y auditivos
Y los resultados que obtuvo Soriano en 1999 muestran que los deportistas con ansiedad rasgo alta obtienen tiempos de reacción superiores a los sujetos con ansiedad rasgo baja y además sus respuestas fisiológicas son más irregulares y variables. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de ansiedad precompetitiva. Esta es una de las causas que afecta al rendimiento deportivo y por ende es importante que el deportista sea capaz de controlarlo, ya que es uno de los pilares sobre el que se encuentra el estado ideal del rendimiento deportivo en las competiciones. También se puede decir que este control puede ser decisivo e incluso puede marcar la diferencia en una situación donde haya igualdad de condiciones. Pero, ¿por qué sucede esto? Cabe resaltar que existen muchas fuentes de ansiedad en el deporte. Incluso la competencia en sí misma presenta una situación creadora de ansiedad y a continuación nombraremos una de las cosas por las que esto sucede. Primero, por lo general, la actividad deportiva está sometida a múltiples evaluaciones y las opiniones van desde el ámbito físico, técnico, táctico e incluso psicológico. Con esto lo que se quiere decir es que el deportista está siendo observado constantemente. Otro factor es que hay varias situaciones externas que influyen en la actividad, como puede ser el clima, las decisiones arbitrales, las lesiones, y estas no pueden ser controladas en la totalidad por más entrenamiento que haya tenido el deportista. Otro factor es que se está analizando el rendimiento de acuerdo a los resultados que obtenga el deportista y esto produce que el resultado de unos minutos exponga el trabajo de meses. Todo esto genera una presión, una ansiedad que hace que el deportista pueda ver la competencia como una situación amenazadora. Al pasar esto, él puede perder el control. Entonces, lo que se debe buscar es disminuir el significado de amenaza y aumentar la sensación de control en el deportista para que haya menos presión y ansiedad. También se puede decir que los niveles de presión varían de acuerdo al periodo en el que se encuentre, puede ser antes, durante o después de la situación tensionante, siendo el estado proximal al evento el que tiene mayor influencia en el individuo y esta ansiedad puede disminuir al estar en contacto con la situación que ejerza esa presión. También es importante resaltar que de acuerdo a la tarea, el grado de ansiedad puede ser mayor o menor. Por ejemplo, en actividades que impliquen fuerza o resistencia como lo son la natación, el fútbol, el básquet, la tendencia es que se disipe la ansiedad, mientras que en modalidades como el tiro con arco o el salto de trampolín, donde se requiere precisión y hay incertidumbre, la tendencia se dirige a aumentar la tensión a medida que la competencia avanza. Ahora bien, el autor Crati, en 1983, para comprobar la influencia que tiene la ansiedad en la ejecución deportiva, dice que se deben considerar los siguientes aspectos. El primer aspecto es el estado de excitación emocional que tenga el individuo, o sea, que esté sintiendo las emociones y al mismo tiempo sus aptitudes físicas y las necesidades psicológicas que tenga. El segundo aspecto es la información sobre la naturaleza objetiva de la atención. El tercero es la interpretación que el individuo establece sobre la ansiedad y los sentimientos que asocia a la ansiedad, ¿sí? El cuarto es la posibilidad de utilizar las medidas fisiológicas y el último son los requisitos necesarios para una óptima ejecución. Después de dicho esto, vamos a hablar un poco sobre la evaluación de la ansiedad en el deporte. Cabe recalcar que el autor que mayor aporte ha tenido en el desarrollo del término ansiedad competitiva es Mertel, quien en su obra da o nos informa sobre la influencia de la teoría que tiene la teoría de la ansiedad estado-rasgo de Spielberger en 1966 y la teoría de la evaluación social de Pettigrew en 1967. Para Martens, el carácter definitorio de una situación de competición
en relación con las otras situaciones comparables de la vida social es que en la competición la persona está en condiciones de poder evaluar la ejecución y conocer los criterios de la comparación. Saracen y Mandler en 1952 introducen el concepto de ansiedad de prueba o evaluación, que es la tendencia o disposición a emitir respuestas interferentes autocentradas cuando el sujeto es expuesto a situaciones evaluativas. El primer instrumento que se desarrolló para la ansiedad de prueba fue el Test Anxiety Questionnaire, desarrollado por Saracen y Mandler en 1952, quienes plantean cuestiones relativas a las actividades hacia las situaciones de prueba y las reacciones emocionales experimentadas en dichas situaciones. Otros instrumentos que se utilizaban en la época era el Test Anxiety Scale, desarrollado por Saracen en 1958, y el Achievement Anxiety Test, desarrollado por Alpert y Harber en 1960. En 1977, Martens define la ansiedad rasgo competitiva, el cual es percibir las competencias como amenazas y responder a estas con sentimientos de aprensión o tensión. La reactividad emocional manifestada en la preocupación y en ansiedad fisiológica influyen de gran manera en la concentración psicológica y en el control neuromuscular que se tiene, afectando de gran manera lo que es el rendimiento deportivo. Para